Hola, mi nombre es Emma Fuentenebro y trabajo como técnico de operaciones en el CEFO del Pedroso, en la Sierra Norte de Sevilla. En este capítulo hablaremos sobre el trabajo con maquinaria ligera. En el dispositivo Infoca empleamos la maquinaria ligera para labores de prevención y labores de extinción. Nuestros trabajos preventivos consisten en la apertura y mantenimiento de fajas auxiliares, de áreas cortafuegos, la ejecución de planes de autoprotección. Gestionamos puntos estratégicos o zonas estratégicas que nos sirvan luego de cara a la extinción. Por otro lado, en la extinción, usamos la maquinaria ligera para la apertura de líneas de defensa y para las tareas de remate y liquidación, como la limpieza de perímetros. El trabajo con herramientas manuales debe tener en cuenta 4 puntos para que su ejecución se lleve a cabo de forma correcta, segura y útil. Partimos de la base de contar con un personal experto, fundamentado en 3 pilares. 1, el saber o conocimiento. 2, el saber hacer o destreza. Y 3, el querer hacer o actitud. Así conseguimos profesionalidad, que unida a una preparación en extinción, a una máquina adecuada y a un correcto mantenimiento de la misma, nos da como resultado un trabajo bien realizado y con alto rendimiento. En esta presentación veremos 2 tipos de máquinas. Comenzaremos con la motosierra y acabaremos con la desbrozadora. ¿Qué características pedimos a una motosierra para que sea apta para incendios? Buscamos una máquina que sea ligera, con un peso que no exceda de los 5 kilos, una máquina que sea duradera y además que sea fácil de mantener. Entre las características es importante que el freno de cadena sea automático o mecánico y que el engrase de cadena sea automático. Así, en el dispositivo Infoca empleamos actualmente la marca Stihl, el modelo 024 y 200. En pantalla podéis ver cuáles son las medidas de seguridad propias de la motosierra. Tenemos un freno de cadena que se acciona hacia adelante, una cadena de seguridad, un protector de mano, un gatillo de seguridad del acelerador que nos obliga a pulsar los botones para acelerar la máquina, y un captor de cadena que en el caso de que la cadena se salga del piñón de la espada lo retiene y evita que llegue hasta el trabajador. Vamos a ver cómo se realiza el arranque de la motosierra. En primer lugar, debemos sostener el manillar con la mano izquierda. Segundo, tirar despacio del arranque hasta percibir el engranaje y después tirar fuerte y rápidamente. Y si queremos, nos podemos ayudar colocando el pie derecho en la empuñadura, como se ve en la parte inferior de la pantalla. A continuación veremos algunas normas generales para el manejo de la motosierra. Debemos sostener la máquina con ambas manos. El antiguo modelo 020 de la marca Stihl incitaba a usarlo con una mano. Con el nuevo diseño ya se puede usar con ambas manos. Es la actual 200 que se usa en el dispositivo Infoca. Cuando trabajamos con motosierra debemos hacerlo de forma tranquila y serenamente. Debemos mantener siempre la distancia de seguridad con otros compañeros, especialmente con el que nos va ayudando a retirar las ramas. Utilizaremos el freno de cadena en los desplazamientos a pie, y si este desplazamiento es muy largo, apagaremos la motosierra. Cuando estemos realizando cortes, atacaremos la madera con la máquina acelerada al máximo. Debemos mantener la máquina en perfecto estado. Y por último, utilizar siempre nuestro equipo de seguridad. Más adelante veremos cuál es el equipo de protección individual propio de un motosierrista. Durante las labores de extinción realizamos principalmente 2 tareas. Una, el apeo y tala de árboles y 2, la limpia de matorral. Cuando realizamos un apeo, primero debemos preparar el derribo. Para ello, determinamos el sentido de caída del árbol, limpiamos el matorral en la zona circundante del mismo y determinamos una ruta de escape para cuando el árbol empiece su caída. En la ejecución del derribo debemos realizar el corte de dirección, que tiene como objetivo favorecer la caída del árbol en la dirección elegida previamente. Y continuamos realizando el corte de derribo, que es aquel que se realiza para restar resistencia al tronco del árbol en pie. Siempre tendremos en cuenta una premisa, que es la de cortar un árbol totalmente. Nunca lo cortaremos totalmente, y así evitaremos que la espada se quede atrapada. La otra tarea que realizamos en extinción de incendios forestales es la limpieza en el matorral. Para ello, mantendremos en todo momento la distancia de seguridad con otros compañeros. Debemos tener especial cuidado con el rebote de la máquina, mantener una correcta posición del cuerpo, mover la motosierra durante el corte de izquierda a derecha, y también hay que prestar atención al correcto tensado de la cadena. A continuación, vemos las normas de seguridad en el uso de motosierras. Como ya hemos dicho, debemos emplear un equipo de seguridad adecuado. Es lo que se conoce como EPI, el equipo de protección individual. ¿Por qué está formado este equipo de protección individual? Pues por una bota de protección mixta de uso polivalente. Esto quiere decir que nos vale para trabajos forestales o para labores de extinción. Es una bota aislante al calor y al frío.
Es resistente al deslizamiento y resistente al calor. Tiene una suela antiperforante y además una puntera de seguridad. El motoserrista debe contar con un zaun anticorte e ignífugo y unos guantes de protección mecánica que le protejan del desgarro, del corte, de la abrasión y de la penetración. Además, llevará un casco con sus correspondientes protectores auditivos y unas gafas de seguridad antiproyecciones. Así, también es recomendable trabajar en manga larga. Seguimos con las normas de seguridad. Debemos mantener la distancia de seguridad con otros trabajadores, como os había comentado antes, sobre todo con el trabajador que nos va ayudando a eliminar las ramas. Se debe despejar la zona de trabajo. En el derribo de árboles, nunca cortar el árbol por completo. Realizaremos un corte correcto para determinar la caída. Es lo que antes llamábamos corte de eyección. Debemos trabajar con las rodillas flexionadas y los pies separados, buscando una postura ergonómica. Debemos desplazar con el freno de cadena activado y en el caso de que el desplazamiento sea largo, recordemos que la motosierra la debemos apagar. Y no cortaremos nunca con la máquina por encima de los hombros y tampoco trabajaremos en solitario. Ya por último, sobre la motosierra, vamos a ver los mantenimientos que es necesarios, lo cual podéis ver la tabla en pantalla. Es importante la revisión de los elementos móviles. A modo de resumen, diremos que la máquina debe tener un buen tensado de la cadena y revisar el estado de la misma, incluyendo el afilado. Debemos revisar que el freno de cadena funcione correctamente y también el estado del espadín. Y por último, debemos hacer un mantenimiento básico del motor, es decir, revisar el filtro del aire y un correcto estado de la carburación. En el vídeo podemos ver cómo se construye una línea de defensa. En primer lugar, se coloca el motoserrista, seguido de una persona que le ayuda a ir quitando las ramas. Después disponemos las herramientas de corte, por ejemplo un pulaski o, como se ve en la imagen, azadas. La línea la cerraremos con un macleo o con una azada. Con la construcción de estas líneas de defensa lo que buscamos es romper la continuidad del combustible. Tras ver el vídeo pasamos a hablar de la desbrozadora. Esta máquina es muy usada en labores de prevención, aunque también tiene su espacio en las tareas de extinción. Una desbrozadora está formada por un mecanismo de arranque que acciona un motor, cuyo movimiento llega hasta la caja reductora a través del eje de transmisión. También lo conforman un manillar con mandos integrados, un protector y un elemento de corte. En una desbrozadora podemos disponer distintos cabezales de corte, los cuales los elegiremos en función del modelo de combustible donde vayamos a trabajar. Eso sí, debemos tener en cuenta que cada cabezal de corte lleva su propio protector. Así, arriba a la izquierda vemos un cabezal de hilo, usado en terrenos herbáceos. A su lado nos encontramos un disco de corte de 3 puntas, válido para terrenos donde exista matorral. Abajo, a la izquierda, es un disco de roce triturado, de 2 puntas, también válido para terrenos de matorral. Y por último, una sierra circular, la cual es usada en terrenos donde el arbolado está en estado latizal o donde el diámetro del matorral es mayor. Cuando comenzamos a usar una desbrozadora, lo primero es ajustarnos los atalajes convenientemente, de tal forma que consigamos que nuestros brazos estén ligeramente flexionados, a unos 120 grados, que el gancho de sujeción se nos quede a unos 20 centímetros por debajo de la cadera y que la cuchilla esté paralela al terreno donde estamos trabajando, a unos 15 o 20 centímetros. Además, debemos seguir unas normas de seguridad. En primer lugar, utilizaremos el equipo de seguridad completo, nuestro EPI. El EPI es el equipo de protección individual y estará formado por una bota de protección, por un zaun anticorte completo, unos guantes de protección frente a los impactos, un casco con sus correspondientes protectores auditivos, unas gafas de seguridad antiproyecciones. Además, llevaremos también una pantalla y una gorguera que nos proteja de las proyecciones y es conveniente trabajar con manga larga. Debemos emplear elementos de corte homologados. Mantener la distancia de seguridad entre el operario de la desbrozadora y el resto de operarios. Así, por ejemplo, nuestro servicio de prevención de riesgos laborales nos marca una distancia de 60 metros si estamos realizando labores de trituración o una distancia de 25 metros con el resto de cabezales de corte. Además, debemos realizar los cambios de cuchilla con el motor desconectado. Trabajar con la máquina sujeta al arnés, como veíamos en la diapositiva anterior, y evitar golpear el suelo. Terminamos hablando de la desbrozadora con el mantenimiento necesario. Existe un mantenimiento diario, otro semanal y otro mensual. Pero lo más importante es comprobar el estado del disco, el estado del protector, el estado de engrase del cabezal reductor
Y además debemos revisar el filtro del aire y el estado de la carburación. Acabamos la presentación viendo cómo también la desbrozadora puede usarse en tareas de extinción. Así en la imagen vemos en primer lugar una desbrozadora abriendo una línea de defensa. A la distancia conveniente se encuentran el resto de compañeros, en este caso con azadas. Muchas gracias.